¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Paz del Señor a todos, que el Dios les bendiga. Preparamos nuestra lapicera, nuestro cuaderno, la Biblia, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con la doctrina de la salvación. Y hoy es la última clase, digamos, de esta enseñanza de la doctrina de la salvación. Y es muy importante el hecho de nosotros prepararnos, hermanos, porque el conocer la doctrina de la salvación nos da la posibilidad de algo muy maravilloso que el Señor nos dijo que hagamos. ¿A qué me refiero? Bueno, justamente es predicar la palabra de Dios, porque dice, y de predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? O que creyere será salvo, que no creyere será condenado. O sea, Dios nos llama justamente esto a anunciar el evangelio del Señor. Yo creo que una de las cosas más fundamentales que la Biblia nos enseña es justamente esto, ¿no? Que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, representante, podríamos decir. Embajador es aquel que lo ponen en algún país, digamos, un embajador argentino, lo ponen, no sé, en Chile, en la embajada de Chile, y bueno, esa parte del territorio, o sea, en ese lugar donde está la embajada, pertenece justamente a la Argentina. Entonces se encargan de ser representantes, por ejemplo, en este caso, de Argentina en Chile o en cualquier país donde haya una embajada. Nosotros como embajadores de Cristo somos los que representamos a Jesucristo en la tierra, por lo tanto debemos extender el Evangelio, debemos defender el Evangelio y extender el Evangelio a toda criatura. Un gran problema del que entiendo que en estos tiempos está ocurriendo es justamente esto, la falta de deseo de evangelizar. Y el Señor nos llamó a predicar la palabra de Dios, a extender las estacas, a extender el reino de los cielos. Para eso Dios nos entregó la posibilidad de estar en la tierra como representantes, para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. Ahora, yo no puedo dar algo que no tengo. Por eso que la doctrina de salvación justamente apunta a esto, porque es necesario que nosotros veamos la importancia de conocer la palabra de Dios, porque para muchos no es tan interesante o no tan importante el conocer la Biblia, el conocer la palabra de Dios o las doctrinas bíblicas. Sin embargo, para Dios es muy importante por el hecho que el Señor Jesucristo estuvo 3 años y medio preparando a los discípulos, enseñándole todo lo que ellos debían enseñar y que tenían que, digamos, transmitir a los nuevos discípulos de generación en generación, como llegó a los tiempos nuestros. Por lo tanto, nosotros también, como discípulos del Señor, ¿no? Como discípulas del Señor, mujeres discípulas del Señor, debemos conocer y comprender verdaderamente la palabra de Dios, porque no podemos dar lo que nosotros tenemos. Amén. Por eso es importante. Esto nos da la posibilidad a nosotros de poder hablar la palabra de Dios. ¿Cómo hablar? Viste que muchas veces uno se pregunta, ¿cómo hago para predicar la palabra de Dios? ¿Cómo se empieza? Bueno, esta justamente es la doctrina de la salvación que nos da los recursos para que nosotros podamos llevar palabra a otras personas. Pero primeramente tenemos que entenderlo nosotros. Por eso yo siempre insisto que no deje de estudiar la palabra de Dios, que estamos dando gracias a Dios que nos dio la posibilidad de estudiar los días martes de esta manera, y que no deje de estudiar la palabra de Dios. Una de las cosas que Satanás va a hacer justamente es esto, tratar de ponerte, digamos, de confundirte, ¿sí? Para que no sé, que nos ocupemos mucho de otras cosas y no le demos importancia a lo que significa estudiar la palabra de Dios, pero también lo que significa la importancia que es para Dios el significado de extender el reino de los cielos. Que no nos importe tanto. Yo creo que el cristianismo de este tiempo se ha enfriado tanto que está mirando su propio ombligo sin mirar hacia adelante de la gente que no tiene la salvación de sus almas. ¿Dónde pasarán la eternidad esa gente? Pensá en esto, en tu familia, amigos, familiares, pensá en los compañeros de trabajo, y cuánta gente en el mundo que anda perdida en sus delitos y pecados, y nosotros teniendo el gran tesoro, que es el Evangelio de Dios, teniendo el gran tesoro, el gran misterio, como dice la Biblia, teniendo el gran tesoro de Dios en nuestras manos, muchas veces uno lo deja de participar, y Dios un día nos va a pedir que rindamos cuenta por esto. Por eso es necesario lo que es no hay, o sea, no hay tema más hermoso que podamos entender lo que es la doctrina de la salvación para poder dar lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo creo que me estoy explicando. Ahora, es importante las lecciones que nosotros vemos, ¿no? de la doctrina de la salvación. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de la doctrina de la salvación, el camino de la salvación. Este va a ser el resumen final, se va a llamar así, el camino de la salvación.
Y no hay nada más importante en el mundo, especialmente para los que estudian la Biblia, el estudiante bíblico, que estudia en serio la palabra de Dios, que ser perfectamente, o conocer, mejor dicho, perfectamente la doctrina, justamente, o el camino de la salvación. Son importantes estas lecciones. Por eso hay centenares de iglesias y denominaciones y miles de religiones en el mundo, y todos pretenden tener la verdad, poseer la verdad y poseer el camino de la salvación. Pero hay un tema acerca de que la Biblia nos habla verdaderamente, como nos da mucha claridad, porque sin embargo Satanás hará mucho esfuerzo en cegar a los hombres para que no puedan llegar a la salvación. Por eso el camino de la salvación solamente lo puede dar, y lo vamos a ver a través de la Escritura y por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo que Dios puso para poder conocer que no hay religión, no hay nada en el mundo, ni política, ni religión, ni denominación, ni nada en el mundo que nos pueda dar la salvación si no es a través de Jesucristo. Por eso el Satanás, el enemigo de nuestras vidas, siempre va a cegar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Dice así, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros podamos entender esto. Hay confusión, en este tema hay mucha confusión en mucha gente, por eso es necesario que nosotros podamos aprender bien lo que es la doctrina de la salvación, para poder dar lo que tenemos en nuestro corazón. Damos lo que recibimos por gracia, lo damos, que es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el camino de la salvación, ¿sí?, hay 3 pasos. Mirá, 6 pasos, perdón. Es muy importante esto. Conocer el camino de la salvación es gozar de la bendita seguridad y de tener la esperanza de ir al cielo. De ir al cielo, de saber que vamos delante de la presencia de Dios, que Dios le va a asistir, le va a ayudar, lo va a acompañar y le va a dar firmeza en este camino, donde traerá, a pesar de todo lo que nosotros luchemos y pasemos por situaciones, nos va a dar gozo, paz, y nos dará crecer, ¿no? Nos hará crecer espiritualmente en el conocimiento de este verdadero Dios y Salvador Jesucristo. Esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Ahora, como te digo, hay 6 pasos que nosotros debemos prestar sumamente atención y aprender. Yo quiero que prestes atención a esto, por favor, y que lo estudies, y que lo vuelvas a estudiar, y que lo tengas verdaderamente presente en tu corazón, porque hay pasos en la salvación. Hay pasos que el Señor nos enseña para que nosotros podamos recibir al Señor, pero también poder dar lo que hemos recibido. ¿Sí? Vamos a ver los 6 pasos. El primer paso es el reconocimiento. El primer paso, digamos, del camino de la salvación es el reconocimiento. El camino de la salvación empieza con reconocer o vernos como nos ve en verdad, como somos Dios, cómo nos ve el Señor, O sea, reconocer y vernos, ¿no? Vernos como Él nos ve. Ese es algo muy, muy importante. No habrá esperanza del cielo ni de vida eterna hasta que no ocurra esto. O sea, no va a haber esperanza de poder entrar al reino de los cielos hasta que nosotros no nos reconozcamos pecador. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Primero, vamos a ver esto, porque voy a dar 2 ejemplos. Primero, nadie quiere ser hallado hasta reconocerse perdido. Nadie quiere ser hallado si no se reconoce que se ha perdido. Y nadie quiere lavarse hasta que no se vea sucio. Por eso que lo primero que tiene que haber es el reconocimiento. El hombre rehúsa verse como Dios lo ve, por decir lo siguiente, dice cosas el hombre, no reconoce muchas veces de cómo lo ve Dios, pero verdaderamente Dios lo ve de una condición caída, ¿sí? Soy más bueno que tal persona, por ejemplo, pueden decir, no, yo soy muy bueno. ¿Cuántas veces encontraste una persona que dice que soy buena? ¿Sí? Que dice que es muy buena. Soy suficiente bueno y merezco el cielo. Yo no soy una mala persona, nunca hice nada malo. Esto es normalmente lo que dice la persona. Yo la verdad que, ¿por qué no puedo entrar al cielo si no soy mala persona? Esto es lo más terrible, lo más, complicado que la persona tiene en su corazón.
Si yo voy caminando bien, no me hace falta nada. En la vida no me hace falta nada. Estoy bien, soy buena persona. Hago lo mejor que puedo, pero no es suficiente para ser salvo. Conozco personas que son muchos peores que yo. Yo conozco que hay personas que son peores que yo. No soy tan malo como dice la Biblia, que lo que vos me estás hablando, otras de las cosas que pueden llegar a decirte. Estas son las palabras que puede estar aconteciendo, que puede estar hablando a alguien, o nosotros mismos cuando no conocíamos al Señor. Pero, ¿qué es lo que Dios dice? Verdaderamente nosotros tenemos que ver lo que Dios dice. Isaías decía en el libro de Isaías, en el capítulo, el profeta Isaías, un profeta mayor, en el capítulo 64, verso 6, dice, todos somos como cosa de inmundicia, como trapo de inmundicia. Eso es lo que dice, cómo ve Dios a la persona, como un trapo de inmundicia. Jeremías en el capítulo 17, verso 9, dice, nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas y perversos. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Sí? El corazón del hombre es engañoso y es un corazón perfecto, un corazón perverso. Por eso que de esa manera nos ve del Señor. Y la verdad dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, todos se volvieron inútiles. Esto lo habla en Romanos en el capítulo 3, verso 10 al 12. Esto es tan tremendo. La Biblia nos habla que todos estamos perdidos, todos son perdidos, condenados, ajenos a la vida de Dios, como dice Efesios 4:18, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo habla Romanos 3:23. Esto es todo lo que ocurre, esto es todo lo que pasa y de la manera que Dios nos ve. Esta es la manera como Dios nos ve. Porque para poder ser salvos nosotros tenemos que tener la perspectiva de cómo ve Dios las cosas, de cómo Dios nos ve a nosotros, no como nosotros nos vemos. Porque nosotros como seres humanos siempre tendemos a justificar nuestros actos. A justificar nuestros actos. Te digo una soncera, por ahí te hago un ejemplo sonso. Entonces, una persona, por ejemplo, puede decir, es una mentirita piadosa. La Biblia dice que los mentirosos no heredan ¿qué? El reino de los cielos. Por lo tanto, no hay mentiritas piadosas, pero el ser humano tiene por norma en su corazón, en su vida, pensar que hay cosas que se pueden justificar. Nosotros justificamos muchas veces nuestros actos. No, engañé a mi esposa porque ella no quiere estar conmigo, o engañé a mi esposa porque él no tiene diálogo. Entonces un día salí y encontré un hombre que me prestó atención, entonces caí. Esto es normalmente que la mujer y el hombre pueden llegar a decir. ¿Sí? Por ejemplo, el adicto a la droga o al alcohol dice fumo o tomo o no consumo la droga porque mis padres no me amaron, porque mis padres me dejaron, entonces yo estoy llenando un espacio. O sea, el ser humano siempre, querido hermano, va a tratar de justificarse. Nosotros con nuestra naturaleza de la caída, siempre vamos a tratar de justificarnos delante de Dios todos los hechos malos que tenemos. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por más que justifiquemos y digamos que somos buenos, si no realmente no reconocemos, no tenemos el reconocimiento, o sea, no reconocemos de que Jesucristo es el Salvador, o sea, nosotros nos reconocemos como perdidos, difícilmente podamos encontrar el camino de la salvación. Ahora, ¿cómo se vieron los héroes de la Biblia? ¿Cómo se veían? Porque Dios nos da ejemplo a través de los siervos de Dios en la Biblia. La Biblia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, justamente es para esto, para mostrarnos el ejemplo. Si uno, por ejemplo, mira Hebreos capítulo 11, nos muestra todos los héroes de la fe. Y en el capítulo 12 justamente habla de imitar a esos héroes de la fe. Por lo tanto, el Señor pone en la palabra para que nosotros veamos cómo se veían ellos frente al Dios tan santo y tan poderoso. David, por ejemplo, en el Salmo 51:5 decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa era la palabra del rey David. ¿Cómo se veía David? Realmente era que se veía como una persona pecadora, como una persona mala. Eso es lo que reconocía David. Isaías, el profeta Isaías, dice en el libro de Isaías capítulo 6, verso 5, mire cómo se veía en este caso Isaías, soy hombre inmundo de labios. Soy hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cómo se veía?
una persona con un mal hablar, una persona que hablaba cosas obscenas, una persona que no estaba bien delante de Dios. Esto, o sea, el necesario para poder entrar al reino de los cielos, reconocer que somos pecadores. Ese es el gran problema dentro de la iglesia actual, hermanos. El no reconocerse pecador. Por eso que lamentablemente y tristemente muchos no van a entrar al reino de los cielos. Su eternidad no va a ser con el Señor, porque no se sienten tan malos. Y lo notas en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de pensar, en toda su forma de actuar. Ves que no están arrepentidos, porque el arrepentimiento trae un cambio de vida. Y esto lo vamos a ir viendo en estos 6 pasos que vamos a ir tocando en este día de martes, ¿no? Vamos a ver estos 6 pasos. Jeremías, por ejemplo, ¿cómo se veía en Jeremías? Como dijimos en el capítulo 17, verso 9, 17, 9, de Jeremías, decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo se veía como un pecador que tenía un corazón engañoso y un corazón perverso? De esa manera se veía Isaías. De esa manera él decía, reconocía, soy un pecador. Pablo, por ejemplo, decía ahí en el Nuevo Testamento, decía, de los pecadores soy el primero. Él decía, en mi carne mora el mal. Esto decía el apóstol, no hago nada bueno. Pedro en un momento le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Esto lo habla en Lucas capítulo 5, verso 8. Esto es algo que realmente es importante que nosotros podamos entender. Entonces, el primer paso que nosotros debemos para poder ser salvos en el camino de la salvación es reconocimiento. ¿Qué es? Reconocimiento. Porque solamente cuando nos vemos como Dios nos ve y aceptamos que la Biblia dice acerca de nuestra condición espiritual, podemos conocer al Dios y Salvador de nuestra vida, al gran Salvador Jesucristo. Si los héroes de la Biblia se reconocieron pecadores, ¿no debemos nosotros humillarnos y hacer exactamente lo mismo, reconocer que somos pecadores? Por eso es importante. El primer paso para la salvación es el reconocimiento, vernos pecadores. ¿Cómo tenemos que vernos? Pecadores, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, al no tener a Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Éramos reos de muerte. Había condenación en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo dice, por ejemplo, cuando ya una persona es salva, él habla en capítulo 8, verso 1, y dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Cuando no estábamos en Cristo estábamos condenados a una muerte eterna. Entrando en Cristo estamos condenados ¿a qué? A una salvación y una vida eterna gozándonos en la presencia de Dios. ¿Cuántos se van con Él? Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces el primer paso, dijimos reconocimiento. El segundo paso de este camino de la salvación a la salvación, ¿sí? El camino de la salvación, el segundo paso es el arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento dijimos que, ya lo hemos estudiado, pero viene del griego metanoia, que quiere decir ver después, o cambiar, literalmente es cambiar de modo de pensar, cambiar modo de vida y cambiar un modo de propósito. Esto es lo que significa metanoia. El nombre griego es metanoia, como dijimos, y también quiere decir, y nos da la idea de cambiar la mente o dar un giro en la vida. Un giro, digamos, si yo voy para un lado, giro completamente hacia el otro lugar. Un cambio de dirección, verdaderamente es esto. Siempre lo que nos pasa, lo que tiene que pasar en el corazón de la persona que está en Cristo. Necesita, para poder llegar a Cristo, primeramente reconocerse pecador y segundo arrepentirse de sus pecados, porque no se puede entrar al reino de los cielos. Y bueno, verdaderamente, lógicamente, pues que el segundo paso, que el camino de la salvación, primeramente tenemos que vernos nosotros mismos como Dios nos ve y luego debemos confesar, confesar esa condición y voltear hacia Dios, pegar la vuelta, un cambio de vida, un cambio de sentido de vida. Esto es el arrepentimiento, la metanoia. La palabra de Dios nos manda, justamente nos manda a arrepentirnos. Él, por ejemplo, en Lucas 13:3 dice, si no arrepentís, todos pereceréis. En
En Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice la Biblia? Que se arrepientan. Esta es la palabra de Dios. Manda a Dios a que se arrepientan. El arrepentimiento no es algo que se pueda ignorar o pasar por alto, porque al hacerlo perecemos en los pecados. O sea, una persona que no se arrepiente puede ocupar un lugar en la iglesia, puede estar, puede creer, en otras palabras, que va a llegar al reino de los cielos, pero va siempre a mostrar su naturaleza. Por lo tanto, no va a entrar al reino de los cielos, porque una persona que reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, o sea, reconoció, ¿no?, de que era un pecador sin Cristo y que se sintió tan sucio y se arrepintió y salva. Pero si no se reconoció pecador, lamentablemente no va a entrar al reino de los cielos. Dios manda a todos los hombres justamente a que se arrepientan, a arrepentirse. Hay algunos que creen que son morales, o sea, moralmente justos, a esto lo que me refiero, puros. Otros dicen que creen en Dios, pero no necesariamente se tienen que arrepentir. Esto es algo que siempre está dentro de todo lo que se habla con el tema de la salvación. Sin embargo, el Señor manda a que todos los hombres se arrepientan, porque la Biblia dice, os digo, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Tenemos que estudiar todos los contextos, pero Lucas dice esta palabra. Pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Si no todos, a ver, el apóstol Pedro decía en 2 de Pedro 3:9, él decía, ¿no?, que Dios no se retarda su promesa de venir a buscar a la iglesia, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Siempre Dios está queriendo verdaderamente que la gente se arrepienta de sus pecados. Primero que se reconozca pecador, ¿sí?, sucia. Y luego, porque si no se reconoce sucia, nunca va a buscar lavarse. Si no se reconoce perdido, nunca va a buscar a alguien que lo encuentre. Por eso necesariamente esto, lo más maravilloso que pueda haber. Es importante. Ahora, fíjense que las enseñanzas apócrifas o mentirosas que normalmente se enseñan, en las doctrinas, por ejemplo, de las nuevas doctrinas que están enseñando, o que se vienen enseñando hace unos años, justamente hablan continuamente de la guerra espiritual. De guerra espiritual, hacer guerra espiritual. Y siempre están viendo demonios debajo de una piedra, de todo lo que hace. O sea, todo es demonio. Entonces, como todo es demonio, hablan continuamente de Satanás y le echan la culpa a Satanás por todo. Entonces, como yo no soy una persona mala, Satanás es el que me hace hacer algo malo, ya hay alguien que justifique mi vida, que es Satanás el que merece la muerte, mas yo no merezco la muerte. Por eso, en otras palabras, ¿qué quiero decirte con esto? Que si la culpa es del diablo, ¿sí? La culpa es del diablo, yo no soy pecador, por tanto no necesito un salvador. Y el Señor realmente nos quiere mostrar a través de su palabra que todos nosotros pecamos por una naturaleza pecaminosa que tenemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El demonio puede hacer un poco de ruido, pero o sea, puede inducirnos a pecar, pero nosotros todos tenemos la libertad de elegir si pecar o no. Entonces necesitamos reconocer primeramente, para poder ser salvos, reconocer que somos pecadores. El segundo paso, arrepentirnos de nuestro pecado. Se requiere justamente esto, ¿no?, del arrepentimiento y de la fe. Necesitamos arrepentirnos y tener fe. El arrepentimiento solo nos salva. Sin embargo, es una parte definitiva de la fe verdadera y salvadora, y es requerido por Dios. O sea, nosotros necesitamos reconocer y arrepentirnos. O sea, no está hablando de arrepentimiento y fe. Reconocer que éramos pecadores y arrepentirnos y creer en el Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos encontramos algo tremendo, que es la conversión de Pablo. Siempre muy nombrada, siempre muy hablada, en ese reconocimiento, ¿no? Pablo se vio un pecador, se reconoció que era pecador y se arrepintió de su pecado, es salvo, y luego transmitió la palabra del Señor. Pero es algo maravilloso. El verdadero arrepentimiento implica el uso de nuestras mentes, o sea, un cambio de nuestras mentes y nuestras emociones, nuestra voluntad. Cuando uno está arrepentido, completamente cambia
su manera de vida, su manera de pensar, su manera de vivir en todo tiempo y en todo momento. Cuando, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, acompáñame por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, fíjense en algo tremendo, porque acá Pedro hace un llamamiento a los judíos y le dice esta palabra, porque mira qué importante que es cómo predicó ese primer mensaje que luego de Pentecostés vino. Por eso nosotros debemos tener en cuenta esto para aprender, pero también para poder enseñar. Para aprender, pero también para poder enseñar. Porque el verdadero mensaje es confrontativo, el verdadero mensaje lleva a la persona hacia la cruz para que se arrepienta de su pecado. O sea, reconozca que es un pecador y se arrepienta de haber fallado a Dios. Entonces, el apóstol Pedro le predica de esta manera a los judíos cuando le estaban, porque ellos, por ejemplo, blasfemaban diciendo que Jesucristo era un impostor. Entonces le manda a arrepentirse y aceptar a Cristo como Mesías. Esta era la palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 8 en adelante. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Pardo, Meda, Elamita y los habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Pronto, de Asia, y de Frigia, de Panfilia, y en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene. Y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Miren qué palabra tremenda. Pero dice así, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los habitantes en Jerusalén, los que habitasen en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba del cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que el día del Señor grande, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y mire porque lo va llevando con la prédica, ¿no? Les va enseñando verdaderamente al conocer al Cristo de la gloria, que es lo que Dios nos demanda a nosotros. Miren lo que dice, verso 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Y le vuelve a decir en el verso 29, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y de su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que el juramento de Dios le había jurado que su descendencia, en el cual la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en el infierno, ni de su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que
exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre vosotros esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él sí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, miren lo que pasa, porque es contundente la palabra de Dios. La persona es, cuando se palabra de Dios, la persona es impactada por la palabra, esa palabra que quiebra la piedra, esa palabra que es una espada de doble filo que corta a la entrada y al salir, ¿no? Dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentido. Fíjense lo que provoca la verdadera prédica del Señor, o sea, la verdadera prédica de la palabra del evangelio verdadero de Dios. Pedro le dijo, arrepentido, bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor muestre nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Estas eran las palabras que el apóstol Pedro le hablaba justamente al pueblo, a los judíos, para que cambie su mente, para que cambie sus emociones, para que cambie su vida verdaderamente. Por eso es el cambio total en la mente de la persona, el cambio total, un cambio de sentido, una renovación de la mente y del corazón, de reconocerse pecador, de arrepentirse verdaderamente de que hemos fallado a Dios, ¿no? Esto es algo. Entonces, nosotros vemos la ilustración esto en el cambio de la mente, el intelecto de la persona, pero también, como dijimos, esto implica también el cambio de las emociones. En la Biblia es algo maravilloso, porque miren lo que dice el cambio de emociones en el libro de 2 de Corintios capítulo 7. Acompáñame en 2 de Corintios capítulo 7. Esto lo habla el apóstol Pablo, el 7 verso 8 en adelante. Mira lo que dice. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces la lamente, porque veo que aquella carta que aún por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Dice así, para que ninguna pérdida padecieres por nuestra parte. Verso 10 dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo, de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vivificación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, le muestra el apóstol Pablo ese cambio a la iglesia de Corinto, un cambio de emociones, un cambio total de emociones. Por eso el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de emoción y un cambio de voluntad. O sea, cambia, ¿no? Completamente la vida, tiene un cambio total. Entonces, por ejemplo, nosotros en el cambio de voluntad lo vemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice, en el volverse hacia Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, es un hecho de la voluntad, ¿sí? De la voluntad de la persona. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:9, porque vamos a certificarlo a través de la palabra. Es hermoso poder estudiar la palabra de Dios y certificarlo, ¿no? Por la palabra de Dios, que verdaderamente lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios. Dice así, 1:9 de 1 de Tesalonicenses, dice así, porque esto le venía hablando a la iglesia de Tesalónica. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis, gracias a Jesús. 1 de Tesalonicenses 1:9. Mire esto, vuelvo a repetir, porque ellos mismos
cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta? Es un cambio de emoción, el cambio de la mente, el cambio de emoción, el cambio de voluntad. Ya la voluntad no era servir. O sea, el arrepentimiento hay un cambio de voluntad, un cambio de mente, o sea, de intelecto, un cambio de emoción y un cambio de voluntad. Ya no deseamos el hecho de seguir pecando. Ya no tenemos el deseo de seguir pecando, de volver a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, porque no hemos reconocido pecador y nos hemos arrepentido. ¿Me voy explicando? Este es el segundo paso. El arrepentimiento se produce de manera, por la bondad del Señor, por la predicación del Evangelio, por la gracia de Dios, por la paciencia de Dios y por la reprensión y el castigo de Dios. Esto nos dice el Señor. Vuelvo a repetir esto para que quede claro, que el arrepentimiento se produce en varias maneras en nuestra vida. Por cómo llega, ¿no?, para nuestra vida, por la bondad del Señor, por la predicación del Evangelio, por la gracia de Dios, por la paciencia de Dios y por la reprensión y el castigo en el cual Dios nos da para que nosotros podamos reconocer que éramos pecadores y nos tenemos que arrepentir de ese pecado. Miren qué importante es esto. Ahora, el tercer paso en el camino de la salvación es la realización. ¿Qué es esto? Bueno, es la consumación o la ejecución o la hechura de algo, o mejor dicho, para que quede más en claro, darse cuenta. El tercer paso del camino de la salvación es darse cuenta. Después de reconocer por lo que Dios dice que es, y después de habernos arrepentido enteramente, de haber virado, o sea, haber cambiado hacia Dios, ahora debe darse cuenta de estos dos grandes hechos. Es importante estos dos grandes hechos. Primero, el hombre no es solo un pecador, sino que es un pecador desamparado, totalmente incapaz de salvarse por sí mismo. Lo primero que tiene que haber, o sea, darse cuenta, cuando llega el Evangelio de Dios, el verdadero Evangelio de Dios, la persona automáticamente se da cuenta que es un pecador y que es un pecador desamparado, es un pecador que es incapaz de salvarse por sí mismo. Y el segundo punto es que Cristo solo puede salvarlo y tiene que estar esa persona dispuesta a la salvación del Señor, reconocer. Hay diferencia entre reconocer y realizar, ¿no? O sea, puede que una persona reconozca que tiene síntomas de una enfermedad, en el caso del pecado, sin darse cuenta. ¿A qué grado se haya desarrollado en su cuerpo? O sea, ¿hasta dónde llegó el pecado en su vida? ¿Hasta dónde llegó el pecado en su vida? Por ahí no se dio ni cuenta. Lo pecaminoso que es, hasta qué punto está atrapado por ese pecado. Lo segundo que tiene que ser, puede ser que uno reconozca, por ejemplo, uno puede reconocer en estos ejemplos que te doy, que un niño está abandonado y hambriento sin darse cuenta de las condiciones y deplorables que tiene en su hogar. Uno lo mira y dice, este chico está, pero no sabe, que está con necesidad, pero no sabe cómo vivió o cómo vive en su corazón. Por eso necesariamente el tercer paso en el camino de la salvación es importantísimo, en darse cuenta, en la realización, en darse cuenta que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo y depende completamente en la gracia de Dios para su salvación. No hay otra cosa que se pueda entender. Por eso dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8-9, por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿no? Decía el Señor. O sea, la gracia de Dios es la única que puede llegar a salvar al hombre. O sea, se tiene que dar cuenta, la persona que está completamente desvalida, que no tiene forma, pero que el único que puede salvarlo es Dios. Por eso que depende totalmente de la gracia para la salvación dada por Dios. Tito decía que no era por obra de justicia, sino por la gracia y misericordia de Dios. Lo mismo lo habla Pablo a los romanos. O sea, tenemos que entender que la obra completa es de Dios y que solamente Cristo puede salvarnos completamente. Esto lo habla profundamente la palabra de Dios. Es importante este punto también, porque uno puede reconocer que es pecador,
puede haber dicho que sí, que está arrepentido, porque muchas veces están esta persona que dice haberse arrepentido de sus pecados, pero siguen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no se da cuenta la obra tremenda que hizo Cristo en la cruz para salvarlo. Cuando no valoramos lo que hizo Jesucristo en la cruz, difícilmente podamos entender, no podemos darnos cuenta verdaderamente de la obra tremenda de Dios. Por eso que la salvación es por la gracia y esa gloria, ese favor de Dios. ¿Por qué? Todas las religiones, escucha esto, inclusive, o sea, incluyendo los cristianos, comienzan con el hombre confesando su necesidad. Pero las otras religiones dicen, traigo en mis manos. El cristiano dice, no traigo nada en mis manos. O sea, la persona, en las otras religiones muchas veces se siente la persona buena, justa, y bueno, nosotros como cristianos necesitamos reconocer que no traemos nada, que no tenemos nada para darle al Señor para comprar nuestra salvación, que nuestra salvación la compró Él en la cruz del Calvario. Espero haberme explicado con estos temas, porque la verdad que son temas muy profundos y es necesario porque conocer estos temas, porque son muy, muy, muy importantes para nosotros, como para poder aprender la doctrina de la salvación, pero también para poder participarle a otra persona. El cuarto punto de este camino, ¿sí? El cuarto paso del camino a la salvación es la revelación. La revelación. A los que son salvos, a los que han llegado a conocer el camino de salvación, se les tiene que venir a su vida la revelación de Jesucristo. ¿Cuál revelación? Me podés preguntar. Bueno, que Cristo es de veras el Señor de gloria y el Hijo de Dios viviente. Por eso fíjense en que venimos hablando y Dios nos conduce a esto. Cada uno de los pasos nos conduce siempre al reconocimiento de Jesucristo y el encuentro con el Señor que produce el cambio, esa revelación verdaderamente que Él es el Señor de nuestras vidas, porque muchas personas lo tienen como Salvador, pero no como Señor de su vida. O sea, reconocen que hay un Salvador, pero no reconocen que es el Señor, el dueño de su vida. Por eso Pedro le dice al Señor, cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy? Algunos dicen que sos Elías, algunos dicen que sos los profetas, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Dice Pedro decía esta palabra, tú eres el Cristo, y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios le mostró, o sea, en esta palabra demostró que Pedro tuvo la revelación de Jesucristo, porque nadie puede confesar a Jesucristo si no fuese por el Espíritu. Eso es algo que realmente es una revelación. Por ejemplo, en la conversión de Pablo exactamente ocurrió lo mismo. Allí en el capítulo 9, verso 5, en esa conversión de Pablo, él clamó diciendo, ¿quién eres, Señor? Y mire la respuesta que Dios le da, o sea, Jesucristo le da, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, se le reveló, tuvo una revelación a su corazón, por eso la vida del apóstol Pablo cambió. Si una persona no tiene la luz de Jesucristo, si no se ha revelado su vida a Jesucristo, no es salvo, no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que reconocerse pecador, tiene que saber arrepentirse de sus pecados y tiene que verdaderamente saber, ¿no? Esa gracia, esa gloria, esa victoria de parte del Señor, realmente darse cuenta en las condiciones que se encontraba y entonces allí, después de darse cuenta, estar realmente sabiendo que hay una revelación a su vida de parte del Señor, a su corazón. Esto lo vemos en la palabra de Dios, es algo tan tremendo. Miren lo que dice Mateo capítulo 27, verso 44. Acompáñame, por favor. Mateo, dije, ¿sí? Mateo, gloria al nombre de Jesucristo, 27. Vamos, Mateo 27. Miren esta revelación al corazón de una persona que estaba en la cruz, que estaba crucificado al lado de Jesús moribundo. Primero blasfemando, pero después entendiendo la verdadera palabra de Dios. Mateo 27:44 dice así. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificándole con él. ¿Sí? Mire lo que dice, o sea, se le revela, pero vino una revelación
a su vida, o sea, le mostró, la gracia de Dios le mostró, porque en Lucas capítulo 23, Lucas 23, 42, Lucas 23, 42, vamos a ir a otro libro para que podamos corroborar esto. Lucas 23, 42, dice así, bendito sea el nombre de Jesucristo. Lucas 26, 42. Mire cuando se le revela, ¿no? Dice en el verso 42, y dijo Jesús, le dijo a Jesús, este hombre que estaba crucificado al lado del Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el verso 43 le responde automáticamente el Señor, se le revela y le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es una revelación. La persona que se le revela la gracia de Dios realmente comienza en un cambio, comienza a cambiar su vida, porque se le reveló, le tuvo la luz verdadera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso que es la palabra de Dios. Lo vemos en la mujer samaritana, cuando se le revela a la mujer samaritana sacando el agua, o cuando va y Zaqueo quiere verlo, pero se trepa arriba en el árbol, Zaqueo y le dice, me es necesario que pase por aquí para hablar contigo, ¿no? Le habla y se le revela a Zaqueo como el Salvador. Mire qué tremenda la palabra de Dios, porque Zaqueo termina siendo uno de los que lo ve, lo que, digamos, puede ir hacia la tumba porque lo ve resucitado. Entonces era un hombre realmente pecador, pero tuvo la revelación del Señor, pudo tener la luz de Dios y pudo arrepentirse de sus pecados y ser salvo. Gloria al nombre de Jesucristo. Hay una necesidad de esta evidencia escritural, ¿no? Todo lo que nos muestra a través de la palabra justamente es para que nosotros podamos ver que todo está diseñado por Dios y puesto por la palabra. En Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida eterna. Hay una evidencia de esta revelación en la Escritura. O sea, la Escritura revelan al Señor Jesucristo. Hechos 16:31 dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, esto le hablaba al carcelero Pablo cuando estaban en el calabozo con Sila, dice que cantaban salmos y himnos espirituales, y el carcelero, cuando la cárcel se cayó, dice que pensó que se habían muerto, se iba a matar, y entonces él le habló, o sea, se le reveló la palabra de Dios y recibió la salvación de su alma. La verdad que es algo verdaderamente hermoso poder, entender estas palabras, estos caminos, estos pasos hacia los caminos de la salvación. La verdad es algo maravilloso. Ahora, el quinto paso del camino de la salvación es la recepción, ¿sí? Recuerde que la salvación es un don de Dios. No se puede ganar a Dios ni pagar a un Dios, porque es algo inmerecido, solo puede ser recibido. O sea, cuando habla de recepción, puede de recibir, ¿no? Habla de algo de recibir. Debemos haberlo recibido. Nosotros necesitamos haber recibido el Evangelio de Dios. Miren lo que dice Juan, capítulo 10, verso 28 de Juan. Juan 10, 28, dice así. Gracias, Jesús. Dice así, y yo les doy, esto lo hablaba el Señor Jesús, vida eterna, y no se perecerán, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, lo que hemos recibido de parte de ese Dios maravilloso, de haber recibido esa gracia y misericordia de parte de Dios para salvación de nuestras almas. Es algo lindo porque para comprender. Lo mismo lo dice Pablo, lo habla a los Romanos en el capítulo 3, en el verso 6, en el verso 23, ¿no? Dice esta palabra. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la recepción, el haber recibido esa palabra de Dios, esa verdadera palabra de Dios. Recibieron. Por eso Pablo hablaba a los romanos y le decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Esto es algo que es algo que Dios nos da para que podamos ser salvos, para que podamos recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. O sea, el quinto paso, entonces dijimos, es la recepción. Solo recibiendo el don de Dios, la salvación, solamente recibiendo podemos entrar al reino de los cielos. Hay dos palabras que uno tiene que recibir para ser salvo. La primera es la palabra de la Biblia, el mensaje, la buena noticia acerca de Cristo. O sea, para ser salvo debo recibir la palabra de Dios. Recibir, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, yo necesito que alguien me predique el Evangelio. Para ser salvo necesitamos nosotros que una persona sea salva, predicarle el Evangelio. No hay forma, porque el camino de la salvación justamente vino revelado a través de la Escritura, de la Santa Escritura, de la palabra verdadera del Señor. Gracias al nombre de Jesús por su palabra. Y el segundo, ¿no? Lo segundo es, por eso, a ver, vamos al primer punto, la palabra, o sea, la Biblia, el mensaje de la buena nueva. Se predicaba, ¿no? Cuando era revelada a través de la palabra, mostrándole a la gente. De hecho, esto es lo que los discípulos hicieron. Cuando uno mira el Nuevo Testamento y ve que la primera predicación de Pedro, como hemos leído, que se convirtieron 3.000 personas, fue justamente esta palabra de verdad el mensaje del Señor. Y lo segundo es la palabra viva o que a Cristo. Reconocer que esa palabra es el mismo Jesucristo revelado. Por eso en Juan 1.1, si uno va al Evangelio según San Juan 1.1, dice la poderosa palabra de Dios que nos revela con gracia y misericordia a nuestro Dios, a nuestra vida. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo significa logos, por lo tanto esa palabra logos, o sea, el logo significa palabras, ¿no? Esta palabra verbo significa logos, y la palabra logos significa palabra. El logo de Dios, la palabra de Dios, es justamente Jesucristo. O sea, lo segundo que nosotros tenemos que ver en esta recepción, haber recibido, lo vemos, ¿no? Esa palabra revelada, primeramente es el mensaje de la salvación, pero también el entender y conocer que Cristo mismo es la palabra de Dios, ¿no? Que Cristo mismo es la palabra de Dios. Juan 1.12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué hermoso es la palabra de Dios y cómo nos va guiando el Señor justamente para que podamos comprender esto. Hermanos, cuando recibimos el mensaje de la palabra por fe, Él, que es la palabra viviente, o sea, en este caso Cristo, que es la palabra viviente, entra ¿a dónde? En nuestros corazones, a nuestra vida. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, un versículo muy conocido, he aquí que estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que dice la poderosa palabra de Dios. Así que el quinto paso, ¿no? El quinto paso de la salvación, ¿sí? Es darnos cuenta realmente de la revelación de haber recibido la palabra de Dios, de haber recibido esa palabra de Dios. Una persona para ser salva tiene que haber recibido la palabra del Señor. Por lo tanto, si tenemos que predicarla, predicar a una persona, tenemos que predicarle la palabra de Dios. O sea, viste, muchas veces ocurre que por ejemplo, con el evangelismo, cuando uno sale a evangelizar, a llevar palabra, normalmente muchas veces se utiliza ciertos, digamos, testimonios personales. ¿Sí? Testimonio personal, o sea, yo era así, yo hizo esto, así, en mi vida, pues yo dejé todo, era un adicto, dejé la adicción, era un pecador de esta manera, dejé todo. Pero no se presenta el plan de salvación que viene a través de la Escritura, la persona te mira, te dice así realmente qué bueno, como Dios te cambió, pero no se siente pecadora. Por eso que la palabra confronta contra nuestro pecado y nos hace ver realmente las condiciones que nos encontramos para que nos podamos arrepentir y podemos ser salvos, o sea, para poder reconocer que realmente nosotros somos pecadores. Porque la palabra tiene el poder, la palabra de Dios tiene el poder para cambiar el corazón de la persona. Lo único que tiene el poder para cambiar la persona es la palabra del Dios viviente. Por eso que es necesario que nosotros si salimos a predicar tengamos que conocer la palabra de Dios para poder dar
realmente la persona, la palabra de Dios, los testamentos del Señor, la palabra, el logo de Dios, hablarle de Jesucristo para que la persona pueda ser impactada por el mensaje de salvación, por el mensaje de la cruz. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Y el sexto y último paso es el del camino a la salvación, es la confianza. Y esto es algo, a ver, es importante para que nosotros podamos entender, ¿no? La confianza. ¿Qué está? Porque, a ver, hay un gran problema, por ejemplo, con esto, porque este camino de la salvación es donde vamos a pasar la eternidad. ¿En quién están confiando para llegar al cielo? Vos tenés que hablar a una persona, ¿en qué estás confiando para ir al cielo? O sea, ¿en quién estás confiando? O vos mismo, ¿quién confía para ir al cielo? Algunos confían, por ejemplo, algunos creen y confían que es por el bautismo. Esta es otra de las cosas que enseñaron mal, ¿no? Que por el bautismo o por las buenas obras, o sea, por portarme bien, o ser un miembro de la iglesia tal, entonces soy salvo porque soy miembro de la iglesia de tal, o soy el seguidor de tal apóstol, soy salvo. Y la verdad que no es por ahí, porque realmente es en el Señor, ¿no? O sea, ¿dónde está nuestra confianza? Muchos dicen, por ejemplo, también, como te digo, como miembro de una iglesia, o porque soy moralmente muy bueno, o porque soy sincero. Yo te tengo que decir las cosas, te las digo en la cara. Y piensan que con eso se va a hacer salvo, y la verdad que no es. Para estar seguros de nuestra salvación tenemos que confiar completamente sobre dos columnas que tenemos frente a nosotros, frente que son verdad. Así como los hombres, para ser más específico, como los hombres tienen dos piernas para pararse firme, ¿sí? Así Dios nos da dos columnas fuertes para que nosotros podamos confiar. La primera es la fidelidad de la Biblia, la finalidad de la Biblia, ¿sí? Las promesas de Dios, que es como son, sí y amén. Como son las promesas de Dios, son sí y amén. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Esta es la confianza que nosotros tenemos que tener. O sea, el verdadero Hijo de Dios que es salvo, que ha llegado a la salvación, confía plenamente en la palabra de Dios, en la fidelidad de la palabra de Dios. Sabe que la palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, en justicia, para cambiar a la persona. O sea, es poderosa la palabra de Dios. Lo primero que se tiene es la confianza en la palabra de Dios. Y el segundo punto de esta confianza es en la obra consumada por Cristo en la cruz. Es imposible que para poder ser salvo, no se logra ser salvo, a esto me refiero, si nosotros no confiamos plenamente de que la obra que hizo Jesucristo en la cruz es suficiente para salvarnos. O sea, si la persona no confía plenamente de que Cristo le ha muerto y ha resucitado para salvarlo, no llega al cielo, ¿no? Esto realmente digamos, se cumplió cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Allí terminó lo que Satanás, la ley y las obras de Satanás que nos venían atando y metiendo en el corazón, ¿no?, el pecado y toda nuestra vida pecaminosa, todo estaba mezclada ahí, estaba toda agarrada ahí, toda entrelazada ahí con el pecado. Pero cuando conocimos la verdad de Dios, cuando esa palabra hemos conocido el Evangelio de Dios a través de la Escritura, pudimos conocer también la obra de Dios en la cruz del Calvario, en ese Jesucristo, en la cruz de ese Cristo glorioso, en ese Salvador de nuestra vida en la cruz del Calvario, cuando termina revelándose y diciendo ¿no? Consumado es. Y la verdad que es algo maravilloso. En Juan capítulo 19, yo quiero que vayamos a Juan capítulo 19, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. 19. Dice así, en el verso 30, 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, ahí fue la obra completamente terminada del Señor. Porque es algo maravilloso, se tiene que entender esto, debemos confiar verdaderamente en esa obra de Dios, tenemos que tener la confianza plena, que la Escritura es la palabra de Dios, pero también tener la confianza plena que verdaderamente la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para llevarnos al cielo.
Por eso el Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la confianza que tenemos, es la confianza. Esa es la confianza plena en el Dios viviente, en el cual hemos creído. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es conocer las Escrituras. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante verdaderamente es glorificar el nombre de Dios y conocer las Escrituras que nos lleva hacia la salvación. Vamos a concluir el estudio de hoy. El camino de la salvación es, pues, vernos a nosotros mismos como de veras somos vistos a la vista de nuestro Dios que es santo, arrepentirnos de nuestros pecados y, o sea, vigilar nuestra vida hacia Dios, darnos cuenta de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y de que Cristo solo puede salvar, y dejar que el Espíritu Santo nos revele la deidad y el señorío de Cristo, el recibir por la fe la palabra o el mensaje acerca de Cristo, dejando que Cristo mismo entre en nuestros corazones y entonces llegar a confiar completamente en la finalidad de las promesas de Dios y la obra consumada por Cristo a favor nuestro, a favor nuestro. Esto es lo que es el camino a la salvación, el camino de la salvación. Estos son los pasos importantes y fundamentales que nosotros debemos conocer y reconocer que verdaderamente necesitamos de ese Dios glorioso y maravilloso para poder llegar a la salvación. Entonces, el primer paso, dijimos, es el reconocimiento. El segundo paso es el arrepentimiento. El tercer paso, ¿sí?, es la realización, o sea, darse cuenta. El cuarto paso es la revelación. El quinto paso es la recepción, o sea, haber recibido. Y el sexto paso, el último paso, es la confianza. La confianza total en el Señor, total en su palabra, total en nuestro Dios. Que Dios te bendiga, amén. Hermoso poder estudiar la palabra de Dios. ¿Qué te parece si oramos al Señor y le damos gracias por habernos enseñado su palabra? Amado Padre, Dios del cielo, en esta hora venimos delante de tu presencia y te agradecemos por darnos la oportunidad de conocer tu palabra, de entender tu palabra, de glorificar tu nombre a través de tu palabra. Te agradecemos por todo, Señor. Realmente hoy nos damos cuenta qué importante es el camino de la salvación. Porque si no conocemos estos pasos, Señor, difícilmente podamos entrar al reino de los cielos, pero también difícilmente le podamos transmitir a otra persona lo que es la salvación de su alma. ¿Dónde pasará la eternidad, Señor, si no le transmitimos el Evangelio, si no le hablamos de ti, si no le predicamos tu palabra? Padre, gracias por habernos dado en este tiempo esta palabra, por estos martes que hemos aprendido, Señor, la doctrina de la salvación, y porque verdaderamente hemos aprendido básicamente lo profundo y lo maravilloso que es conocerte a través de la Escritura. Te damos gloria y honor en el nombre de Jesucristo y te agradecemos por todo. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Que el Señor te bendiga. Paz del Señor.